las fechas tienen un formato muy particular o tienen muchos formatos y el uso de las fechas, en ellas hay que tener mucho cuidado. Las fechas, como ya hemos mencionado, originalmente son números, ¿sí? Para Excel son números, que estas, si utilizamos algún formato en particular, vamos a ver fecha corta, ¿sí? Vamos a poder ver el resultado que tenemos ahí, ¿no? Pero el dato original, voy a dar deshacer, control Z, es un número, ¿sí? Es una serie de números. Entonces, nosotros podemos tener fechas bien fabricadas y fechas que se encuentren mal fabricadas. En este caso, cuando yo puedo utilizar formatos de fecha corta, fecha larga, eso quiere decir que la fecha o el dato está bien capturado, ¿sí? Depende mucho la versión de tu Excel. Si tú lo tienes configurado en inglés o si la configuración de tu computadora, ya lo hemos mencionado, si está en inglés, tú debes de utilizar el mes, por ejemplo, diciembre 28, el día y el año, ¿sí? Como ejemplo. Si tú lo tienes en inglés, tiene que ser mes, día, año. Si no, si lo tienes en español, debería ser día, mes, año, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí en mi computadora? Como ya hemos mencionado, voy a dar Enter, ¿sí? Esto en automático se alineó a la derecha. Voy a poner ahora 12/28/2021. Enter. Esto se alineó a la izquierda. Quiere decir que si está alineado a la izquierda, aquí nosotros tenemos tipo de dato texto. Recuerden que todos los datos en las celdas, de manera natural, los números se alinean a la derecha y los textos a la izquierda, ¿sí? Entonces aquí, si yo selecciono ambas y quiero cambiar el formato a general, me voy a dar cuenta que esta sí cambió, porque es un número consecutivo o un número real para Excel. Esto es como si fuera una palabra, ¿sí? Por lo tanto, no va a poder ser tratada con estas funciones de fecha que vamos a ver en este momento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de asegurarnos cómo debemos de colocar primeramente las fechas en nuestra computadora. En mi caso, yo las tengo que poner como el día, después el mes, después el año, ¿sí? Vamos a borrar esto. Muy bien. Vamos a checar aquí primeramente en nuestro tutorial funciones de fecha. Vamos a checar un poquito la primera, que es date en inglés o sería fecha en español. Esta nos devuelve el número de serie secuencial que representa una fecha determinada. Es prácticamente el número que les estoy comentando, ¿sí? ¿Cuál es la sintaxis de esta fórmula? Pues vamos a colocar el símbolo de igual, que siempre va al inicio, date, o en español fecha. Posteriormente vamos a colocar los datos de la celda donde se encuentre el año, coma, la celda donde se encuentre el mes, coma, la celda donde se encuentre el día, ¿sí? Prácticamente cuando tenemos descompuesta la fecha, nosotros debemos de poder unirla, concatenarla o crearla a través de una función fecha. Cuando se trabaje con fechas, vamos a utilizar funciones de fecha. Cuando trabajemos texto, podemos usar el concatenado o el operador ampersand, como ya lo hemos mencionado. Aquí yo tengo la fecha separada en día, mes y año. Voy a crear una fecha correctamente, entonces utilizaré las funciones de fecha. La función date, ¿sí? La cual me va a permitir crearla. Y vean esta ayuda visual que tenemos. Siempre nos ayuda Excel colocando la sintaxis en la parte inferior de la fórmula. Ahora esta la podemos arrastrar si damos un clic. Se puede mover cuando nos estorba, ¿sí? Porque en ocasiones se traslapa aquí con la fecha. Entonces la podemos mover. Ahora yo voy a colocar primeramente el año, después el mes, después el día, ¿sí? Seleccionaría la celda donde se encuentra el año. Aquí está. Coma, el mes, coma, el día, ¿sí? Cierro paréntesis y ya tengo mis tres argumentos. Voy a dar Enter y listo. Vean cómo me fabricó en automático 24 de mayo de 2019, ¿sí? Si yo hubiera utilizado una función de texto, la concatenación, se vería de esta forma, ¿sí? Y vean, pues en este caso yo usé la celda E2, el día, concatenado con una diagonal, concatenado con F2, que es el mes, concatenado con otra diagonal, concatenado con el año, ¿sí? Entonces, si yo quiero con estas dos fechas ver el formato general, esta sí me da un número, pero esta no, porque usé un operador de texto, ¿sí? Recuerden que el operador ampersand es un operador de texto, por lo tanto, no me va a permitir crear fechas correctamente. En cambio, la función
fecha sí. Ahora, si a esta le ponemos pues ya el formato fecha corta o fecha larga, pues vamos a poder jugar con los distintos formatos que se tienen. En el clic derecho del mouse vamos a formato de celdas, ¿sí?, que se encuentra normalmente en la parte inferior. Damos un clic y nos vamos a topar con esta ventana en la cual podemos seleccionar entre tantos formatos que tenemos por aquí. Obviamente estamos en la parte de date o fecha y tenemos toda esta serie de formatos y aquí veremos el ejemplo en la parte superior, cómo se vería con cada uno de ellos, ¿sí? Podemos ir utilizando la diagonal, que primeramente esté en el año, el mes y después el día, etc., ¿sí?, con la fecha completa. ¿Por qué? Porque yo lo tengo en este caso configurado en español para México. Si desplegamos este control, vamos a ver que podemos configurarlo en inglés o como ustedes lo requieran, ¿sí? Entonces ya podemos aquí asegurarnos que esta es una fecha bien fabricada, ¿sí? Voy a ponerla en fecha corta, ¿sí?, y listo. Entonces veo la orientación. Inmediatamente veo cómo se orientó esta a la izquierda y esta a la derecha. Me doy cuenta que los números se alinean a la derecha, por lo tanto, esta es una fecha bien fabricada, ¿sí? Ahora tenemos las siguientes tres fórmulas que son muy simples, las cuales nos van a ayudar a separar una fecha que se encuentre, en este caso, unida. Vamos a correr esto un poquito para acá, vamos a hacerlo un poquito más amplio. Ahora en esta fecha que primero voy a validar que esté bien creada, puedo usar fecha larga y doble clic. Sí, ok, entonces con esta fecha no tengo ningún problema, ¿sí? Estas están correctas. ¿Cómo puedo yo extraer ahora el día, el mes y el año? Pues bueno, vamos a utilizar las tres funciones que son muy simples. La función day en inglés o día, la cual devuelve el día de una fecha representada por un número de serie. Es decir, te va a decir de ese número de serie, de un número, te va a decir qué día representa, ¿sí? La sintaxis es muy simple, ponemos el símbolo de igual, ponemos el día, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda en donde se encuentre la fecha de la que queremos extraer el día, ¿sí? Vamos a ver, y posteriormente haríamos lo mismo para extraer el mes, ¿sí? Solamente cambia la función, en español sería mes, en inglés month, y el año, pues igualmente, year, año. Seleccionamos únicamente la celda que contenga la fecha completa, como en este caso. Si yo quiero extraer de esta fecha, ¿sí?, que yo sé que estos caracteres realmente no son los datos originales, hay un número 40 y tantos mil aquí, yo voy a poner, si quiero extraer el día, seleccionaría la función day y selecciono esta fecha y me voy a dar cuenta que es el 13. Si corro la fórmula para todas, me voy a dar cuenta que efectivamente es el 5, el 6, el 7. Si quiero extraer el mes, la función month, ya tengo aquí el mes para todos. Y el año, year, año en español, seleccionamos y cerramos. Es todo lo que tenemos que colocar. Prácticamente estamos extrayendo el día, el mes y el año de cada una de estas funciones, ¿sí? Tenemos día, mes, año. De esta forma lo logramos de manera correcta, ¿sí? Ahí vamos a tenerlo sin ningún problema. Si yo llegara a tener aquí el 15, obviamente la alineación inmediatamente se colocó porque tú quisieras decir, ¿sabes qué? Alguien lo capturó como mes, día, año. Dices, es que aparentemente es el 15 de diciembre, pero no, ya vemos que la alineación nos marca que está a la izquierda, esto está mal capturado, no tiene el orden correcto que debería ser día, mes, año. Por lo tanto, las fórmulas nos van a marcar error, no va a saber extraer esto, porque esto es como si fuera aquí una palabra. Entonces, de una palabra no podemos extraer día, mes y año, ¿sí? Entonces, lo correcto es, número 1, colocar correctamente la fecha en el formato adecuado según el idioma de tu Excel, ¿sí? Para extraer la función solamente tenemos que seleccionar la referencia o la celda, ¿sí?, del día, del mes y el año. Son las tres funciones que son facilísimas. Son 3, 4 con la función date o fecha que nos ayuda a crearla. Ahora vamos a checar dos funciones más, que es la función hoy y la función ahora, ¿sí? Son sencillísimas. Prácticamente la función today o en español hoy, lo único que tienes que hacer es abrir paréntesis y cerrar paréntesis.
¿Qué es lo que hace esta función? Voy a dar Enter, me va a traer el día de hoy, ¿sí? Prácticamente vamos a estar jalando la fecha actual, la fecha de nuestra computadora, ¿sí? Muy bien. Y vamos a ver una segunda función, que es la función Now. Igual, lo único que tenemos que colocar es prácticamente abrir y cerrar paréntesis. ¿Qué es lo que hace esta función? Extrae la hora exacta. Son las 2:47 con 39 segundos. Prácticamente esta función se actualiza cada vez que tú activas alguna celda, que actualizas la fórmula, que le das guardar al archivo. ¿Sí? Prácticamente va cambiando. Ven cómo va 53, 54, 55, etc. ¿Sí? Es una función dinámica. ¿Sí? Prácticamente trae la hora de la computadora. Vamos a ver estos casos que tenemos aquí en donde vamos a ver la función fecha. Tenemos la siguiente lista de contratos, ¿sí? Y tenemos una fecha de inicio de cada contrato. 1 de octubre de 2020, etc. Así hasta el 7 de noviembre de 2020. Aquí tenemos los distintos códigos de cada contrato. Y nos dicen que pues, estos contratos se deben de pagar antes de 230 días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros sacar la diferencia de la fecha inicial del contrato versus esos 230 días? ¿Cómo vamos a saber eso? Pues bueno, utilizando la función hoy. ¿Sí? Aquí prácticamente vamos a poner la función today, abro, cierro paréntesis, y ya tengo la fecha de hoy. Yo puedo sacar diferencia de fechas, ya que son números prácticamente lo que tengo en esta lista. Como ya hemos visto, prácticamente las fechas son números, ¿sí? Por lo tanto, puedo hacer sumas y restas, ¿sí? Entonces, yo lo único que necesito calcular es el día de hoy menos la fecha de inicio, ¿sí? Por lo tanto, yo haría la fecha de hoy menos la fecha de inicio. Yo, obviamente, esta función yo la quiero correr hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, quiero que este dato de aquí no se mueva, así que lo voy a anclar. Ese es E4, no quiero que cambie. Por lo tanto, aquí me coloco en la parte izquierda y ponemos el símbolo de moneda y lo estamos fijando o anclando, ¿sí? Esta función la podemos copiar, control C, control V, y ya estoy aquí sacando inmediatamente cuántos días han pasado prácticamente desde el 1 de octubre del 2020 hasta el día de hoy, 249, 217, 247, etc. Entonces, ¿en cuáles ya me pasé de los 230 días o cuáles son menores a 230 días? Prácticamente estoy haciendo una validación. La celda de la izquierda es menor a 230 días, falso. Esta es verdadero. Esta es falso, etc. Y de esta manera ya tenemos aquí prácticamente un monitor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta función hoy? Que el día de mañana, cuando tú abras el archivo, ¿sí? Esta fecha habrá cambiado porque es una función dinámica, sería 8 de junio y pasado mañana 9 de junio, etc. O en el día en el que estés utilizándolo, ¿sí? Yo aquí tengo un mensaje personalizado, obviamente son fórmulas que veremos en el curso, la función if, la cual nos da un mensaje también. Entonces ahorita no nos enfoquemos en eso, solamente aquí saqué una simple resta de fechas y me da los días que han pasado entre las dos fechas, ¿sí? Prácticamente aquí me doy cuenta en donde ya sobrepasé prácticamente los días, ¿sí? Entonces todos los que son aquí falso es que ya incumplí y puedo tener aquí una penalización por no haber liquidado. Entonces es muy importante esta función que sea dinámica o esta fórmula porque podemos evitar este tipo de situaciones, que tengamos alguna penalización, que tengamos que pagar. Ahora, ¿dónde lo podemos aplicar? ¿En qué situaciones? Pues en cumplimiento de contratos, en pago de bonos por antigüedad, sacar la diferencia de días o de años trabajados incluso de un trabajador, en mantenimiento de unidades. ¿Sabes qué? No debe de pasar de 400 días en los que ya se le tiene que dar mantenimiento a alguna máquina, etcétera, aunque muchas utilizan odómetros, orómetros, etc. ¿Sí? Entonces, diferentes instrumentos de medición. Por lo tanto, necesitamos saber calcular diferencias de días de manera dinámica, ¿sí? Este es un dato fijo que no cambia, esto ya lo tenemos predefinido, pero el día para poder calcular cuántos días han pasado, necesitamos una función dinámica como la función today, ¿sí? Ahora, tenemos la función hoy. ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Sí? Ahora con la función ahora.
De igual forma, nosotros tenemos distintas situaciones en las que tenemos que cumplir con periodos de tiempo. Y en este caso yo tengo pedidos, tengo horas de llegada de cada uno de estos pedidos del producto que estemos manejando. Y yo tengo una condición que debo utilizar el material o el producto antes de 2 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material a lo mejor caduca, porque si estamos hablando de algún material como concreto, etcétera, pues a lo mejor ya por su propia consistencia se endurece, etcétera, mezclas químicas, alimentos perecederos, etcétera. Entonces yo debo ser muy cuidadoso con ciertos productos. Por lo tanto, debo de saber calcular cuánto tiempo ha pasado desde que llegó quizás a mi almacén, ¿sí?, hasta el momento. Por lo tanto, yo voy a colocar la función que es dinámica, now, porque está cambiando cada segundo, ¿sí? Si yo actualizo, ahí va cambiando 8, 9, 10, 11, etc. ¿Sí? Cada vez que yo guardo el archivo o que le doy actualizar, ¿sí? Por lo tanto, yo lo único que necesito calcular es una diferencia también. La hora final, que prácticamente sería esta, que también la voy a anclar en un momento, menos la hora en la que llegó. Prácticamente vamos a sacar la diferencia entre la hora actual y la hora en la que llegó nuestro producto, ¿sí? Ahora, esta fórmula nuevamente la voy a correr hacia abajo. Por lo tanto, esto no quiero que se mueva, ¿sí? Entonces, este dato, el 19, lo voy a bloquear, ¿sí? La fila 19 es la que necesito que sea absoluta. Voy a dar Enter, corremos esta fórmula, Control C, Control V. Ahora sí, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Sí? Aquí, desde las 2 de la tarde hasta las 2:54, han pasado 54 minutos, 6 segundos, ¿sí? Entonces, para cumplir con mi condición, en estos 2 pedidos ya incumplí. Por lo tanto, estos 2 productos ya no los puedo utilizar. Quizás son alimentos, ya no los puedo utilizar en el chef, ya no los puedo utilizar en el restaurante. O si se trataba de algún químico, ya no podemos utilizarlo porque no va a tener la misma reacción, etc. Entonces, las situaciones son bastantes en donde podemos utilizar esta función dinámica de tiempo. Entonces, después de estos minutos que acabo de hablar, voy a hacer aquí una pequeña actualización y vean cómo ahora son las 2:55 y va cambiando el segundero de todas, ¿sí? Cada vez que yo actualizo, ¿sí?, ahí va cambiando. Bien, perfecto.